Hace unos días monté un controlador de encendido y apagado automático en 2 equipos de aire acondicionado para aprovechar una parte de la potencia excedente que generan los paneles solares y mejorar así la climatización de la vivienda. Ahora voy a montar un circuito muy parecido, controlando la conexión y desconexión de un enchufe portátil. Esta toma de alimentación la utilizaré para conectar equipos auxiliares, los cuales no necesiten permanentemente estar encendidos, consiguiendo así un ahorro en la factura eléctrica. Esta toma de red se podría conectar a una regleta múltiple y controlar varios dispositivos a la vez. La corriente máxima que soporten los contactos del interruptor que utilice son los que definirán la potencia máxima de su uso. La electrónica de este controlador de red no varía en función de la potencia que se maneje. Solo se necesita definir los umbrales de encendido y apagado en el firmware antes de cargarlo en el módulo ESP32. Los posibles usos que podría tener esta toma de red son muchos. Por ejemplo, para alimentar un termo de agua caliente auxiliar, un calefactor o radiador portátil, la depuradora de una piscina y su climatización, el punto de carga para un coche eléctrico y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Para el uso que le voy a dar, he fijado los 2 presets de encendido por excedente de potencia solar en 1,2 y 2,2 kilovatios. Una vez programado el módulo, se podrá elegir el preset de funcionamiento a través del interface web del módulo ESP32. La desconexión automática de ambos presets es la misma y siempre se desconectará la carga cuando la potencia solar excedente sea inferior a 100 vatios. Como protección para el aire acondicionado, el intervalo de tiempo mínimo entre 2 conmutaciones automáticas consecutivas lo fijé en 3 minutos. En este caso, como la toma de red la utilizaré para otros usos, he reducido el tiempo de protección a 1 minuto, consiguiendo así un control más rápido. Los interruptores de red más utilizados son los de tipo mecánico, principalmente por su bajo precio y gran aislamiento cuando los contactos están abiertos. Para automatizar la conexión y desconexión eléctrica de cualquier dispositivo se utilizan relés, también llamados contactores. Los relés funcionan a partir de una tensión de control de baja corriente, normalmente suministrada por un autómata o un circuito microcontrolador. El accionamiento que permite el paso de la corriente a la salida de un relé puede ser mecánico o electrónico. El problema principal de un relé de tipo mecánico es la degradación de sus contactos cuando trabaja con corrientes altas, pudiendo producir con el tiempo falsos contactos y chisporroteo. Otro inconveniente es que su tiempo de accionamiento, al ser mecánico, es lento y su retardo no siempre es el mismo, quedando limitado su uso para controlar equipos que no requieran velocidad ni precisión en sus maniobras. Los relés de estado sólido, también conocidos con su abreviatura en inglés SSR, no tienen partes móviles, son silenciosos, rápidos y no sufren degradación. El inconveniente principal es que no soportan picos de corriente superior al definido por el fabricante, porque se averían. En caso de avería, los relés SSR normalmente se quedan con sus 2 salidas en cortocircuito, manteniendo la carga permanentemente conectada a la red eléctrica y consumiendo energía. Al igual que los relés electromecánicos, los SSR se accionan con una pequeña corriente en su entrada. La tensión y su rango de funcionamiento, tanto de entrada como salida, dependen del modelo de SSR que se elija. Antes de comprar un relé de estado sólido SSR, es importante saber que existen 3 tipos. Tienen diferentes rangos de tensión en su entrada y salida y su corriente de trabajo máxima está limitada. Los SSR se identifican en su referencia con las 2 letras finales, indicando si se activan con tensión continua o alterna. Si las 2 letras finales son DA, funcionan con una tensión continua en la entrada y alterna en la salida. Con las 2 letras AA, tensión de alterna en la entrada y en la salida. Las 2 letras DD es tensión continua en la entrada y en la salida. Para hacer este interruptor automático he utilizado un relé SSR40 tipo DA. Es un relé sólido que se activa con una tensión continua en su entrada y permite controlar el paso de una tensión alterna de 40 amperios como máximo en sus 2 contactos terminales de salida. El inconveniente es que para soportar esa corriente máxima de 40 amperios sería necesario montarlo con un disipador. Como voy a utilizar este SSR sin disipador, con el fin de reducir el tamaño del circuito, limitaré su carga máxima intercalando un fusible rápido de 15 amperios. Con esta corriente se podrían controlar consumos de hasta 3 kilovatios sin problemas, potencia más que suficiente para el uso que le quiero dar. El rango de tensión de control de este SSR va desde 3 hasta 32 voltios de tensión continua. Como lo voy a controlar con un ESP32 y funcionan a 3,3 voltios, una tensión muy próxima a la mínima de control de este SSR, he comprobado todo antes de diseñar el circuito. He comprobado que este SSR funciona cortando una tensión continua a partir de 2,5 voltios y consume aproximadamente 8 mA. La corriente de control sube ligeramente a medida que sube la tensión de disparo.
Con 5 voltios consume 10 mA aproximadamente. Para proteger el pin del control del módulo SP32 he intercalado un transistor NPN configurado en modo seguidor de emisor, conectando el colector del transistor al más 5 voltios de la fuente de alimentación. Así la corriente de control del SSR la suministrará la fuente de alimentación y no pasará a través del pin de salida del módulo SP32. Los componentes que hay que añadir en este montaje son muy pocos, y al igual que hice con el controlador del aire acondicionado, los he montado y cableado todos en una placa aislante. He utilizado también los mismos pines del módulo SP32, pero en este caso invirtiendo los pines de entrada y salida. He utilizado como salida el pin GPIO2 porque así el LED azul del módulo SP32 se encenderá cuando se esté disparando el control del SSR. Para disponer de esta indicación en el exterior y al mismo tiempo comprobar que el transistor funciona correctamente, he añadido otro LED junto con su resistencia limitadora conectado en los dos terminales de entrada del SSR. El pin TMS GPIO14 está configurado como entrada en modo pull-up y se utiliza con un interruptor puesto a masa para forzar su funcionamiento a modo manual. Cuando el interruptor esté cerrado, el módulo SP32 mantendrá de forma indefinida la tensión de salida de 230 voltios, aunque la potencia del excedente solar sea inferior a 100 vatios. De esta forma, también es posible conectar y desconectar la tensión de salida en cualquier momento y a distancia, utilizando el interface web del módulo SP32. A través del interface web es posible deshabilitar por completo el circuito de control, evitando así que el módulo SSR entregue tensión a su salida, incluso aunque estuviera su interruptor en modo manual. Cuando se deshabilite el control SSR, el módulo SP32 deja de realizar consultas al inversor y desaparecen las medidas de potencia tanto en el interface web como en el display OLED. En este caso, el display OLED funcionaría en modo reloj, mostrando únicamente la fecha y hora local con precisión. Para evitar las molestias que podría ocasionar la luz del display OLED durante la noche, he añadido la opción de su apagado nocturno. Cuando el display OLED está configurado en modo día, nunca se apagará. Y si se configura en modo noche, el display OLED se encenderá a partir de las 7:00 y se apagará a partir de las 23:00. Esta modificación también la he añadido en la última actualización del firmware del controlador de aire acondicionado. Es la versión 1.54. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Si eres aficionado a la electrónica, te aconsejo que eches un vistazo a la pestaña de Proyectos compartidos. Allí encontrarás muchas ideas y además podrás compartir tus proyectos o consultar cualquier duda que tengas a un grupo de gente que comparte tus mismas aficiones. Y si eres profesional y necesitas ayuda para diseñar o fabricar algún dispositivo electrónico, PCBWay pone a tu disposición su departamento de ingeniería para hacer que tu proyecto se convierta en una realidad. Estas son las piezas que voy a hacer con la impresora 3D para automatizar el consumo de los excedentes de la energía solar. Esta es la carcasa donde irá alojada la toma del enchufe. Esta es la carcasa del frontal con la serigrafía, la cubierta de la toma de red hecha a medida y la base donde irá alojado los componentes y el relé SSR. En el lateral está el agujero para el portafusibles y la entrada del cable de red. Este es el soporte del display OLED con las dos fijaciones que se podrán ajustar con calor para centrar y bloquear el display. El hueco para el interruptor y el LED del frontal. Este es el hueco para sujetar una toma de enchufe estándar, pero su cubierta original la cambiaré por esta que es un poco más grande. La haré con PTG. En el cable de red, en la manguera, pondré este casquillo para prolongar el contacto del cable con la caja y reforzar su agarre.
Ya centrado el display OLED con el agujero. Está alineado con el acceso lateral para poder programar el SP32 desde fuera. Los soportes de PETEG los he calentado para sujetar el display y luego le he puesto 2 puntos de adhesivo termofundible. Ya he fijado el relé SSR con 2 tornillos en la base de la caja, colocando a la derecha la entrada de control. Estas tuercas de inserción son para sujetar la placa con los componentes. Los terminales 1 y 2 del relé SSR, los de salida, y el 3 y 4 los de entrada. En la placa aislante he fijado la fuente conmutada, esta es la salida de continua y esta es la entrada de red que va conectada a la clema, la resistencia de 1K que va a la base del transistor, el condensador de filtro 100 microfaradios y los 6 terminales de conexión. Por la parte de abajo está el cableado, los cables de entrada de red y las conexiones del resto de los componentes. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yes. Am I awake or am I dreaming? So far gone, I won't look back. And when I move, there ain't no stopping me. You're pushing me up to the top. I saw the clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see
Ya está todo montado y solo falta probarlo. Voy a conectar en la toma de salida una bombilla de 40 vatios de filamento, para que no deslumbre mucho. Enchufo la clavija de red, arranca y el display muestra la versión 1.55. Como ya lo he configurado con la Wi-Fi y he asociado su Mac en el router para que se conecte siempre a la misma IP, se conectará a internet y sincronizará su reloj con el servidor NTP. Muestra la IP de su interface web y muestra los datos de la última configuración. Es la potencia grid de 708 vatios de consumo y está en modo automático apagado. Paso al interruptor a modo manual para forzar su salida de red, conecta la salida y muestra que está en modo manual conectado. El consumo es de 3.395 vatios y el LED frontal se ilumina. Lo cambio otra vez a automático porque si no nos apagaría y ya se apaga. El consumo ahora es 3.194. Con este consumo supongo que estará encendida la cocina de inducción. Ahora voy a hacer pruebas desde el móvil. Pulso el botón de refresco de datos, aparecen todos los valores de potencia y con la almohadilla indica lo que muestra el display. 3.399 vatios en grid y está apagado. Este es el preset de 1 kilovatio, pulso y se cambia al de 2 kilovatios. El botón indica que está en off, lo pulso, se fuerza el encendido manual y se actualizan todos los datos en la pantalla del móvil. Lo pulso para apagar, vaya, he pulsado el botón de cambio de zona horaria. Están los dos botones muy juntos y por eso le he tocado. Los separaré un poco antes de publicar el código. Ahora hay que esperar a que se reinicie y se sincronice con un servidor NTP, en este caso el de Japón. Se sincronizará el reloj con la hora local de Japón. Y como he fijado la IP del router, pulsando el botón de refresco se conectará de nuevo con el móvil y actualiza a la última medida grid. Cambio de nuevo el preset a 1 kilovatio, pulso el botón de encendido y se enciende. Y si antes de refrescar los datos en el móvil lo pulso de nuevo, también coge la orden y se apaga. Ahora voy a cambiar la presentación del display para que muestre la potencia solar. Como no hay producción, muestra el código de estado y error. El error 307 indica que la tensión continua que entregan los paneles está por debajo del umbral mínimo de arranque del inversor. Ahora muestra el estado 2 con error 0. Esto significa que está haciendo otra comprobación de arranque para ver si se puede arrancar el inversor. Como es de noche, dentro de un rato se volverá a mostrar el mismo error.